y particularmente a quienes nos reunimos una vez más en este miércoles 5 de mayo de 2021, cuando en conexión directa, ¿cierto?, desde que se inició el estallido social el año 2019, en concordancia y en sintonía con esta ciudadanía que además está sufriendo una de las peores pandemias conocidas en la historia reciente de nuestro país. Y es por eso que el capítulo hoy día lo hemos titulado, o este conversatorio hoy día, lo hemos titulado Agenda de Mínimos y Necesidades de la Ciudadanía. Y para conversar acerca de este tema, quiero saludar a nuestros amigos de siempre, invitados, panelistas estables, digamos, de este conversatorio, Humberto Buroto, Jorge Guibert y Rodolfo Fortunati, tres sociólogos para aportar su mirada en este tema que nos convoca y que ha hecho bastante noticia, porque estamos hablando de esa necesidad, ¿cierto?, de la ciudadanía por encontrar respuestas a esta temática tan sensible que nos aqueja, expresada en la necesidad, como decíamos, en esta pandemia que nos atraviesa a nivel mundial. Y es así, ¿cierto?, como partió una serie de reuniones a partir digamos, de la respuesta del Tribunal Constitucional ante la propuesta del presidente Piñera, en que se reuniera la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y el presidente de la Cámara de Diputados, luego, como digo, de este fallo del Tribunal Constitucional, surgiendo de allí una iniciativa que tenía que ver, ¿cierto?, con una propuesta de mínimos comunes para enfrentar esta pandemia. Una temática perdón, que ha suscitado mucho interés en la opinión pública, que ha tenido una serie de bemoles, que incluso se ha pensado, se ha discutido, se ha criticado desde un acercamiento, desde una tabla de salvataje al presidente Piñera, pero la presidenta del Senado ha sido muy categórica en aclarar de que no todos los temas que enfrenta el país se van a enfrentar en esta agenda de mínimos que busca atender las necesidades de la ciudadanía, ¿cierto?, sino que ha centrado básicamente en cuatro grandes temas. Uno, que tiene que ver con la renta vitalicia, ¿cierto? Perdón, la renta básica universal, la preocupación por las pequeñas y las medianas empresas, además de los sectores postergados, cultura, digamos, entre otros. El fortalecimiento de la estrategia sanitaria, que también es parte del comentario día a día, digamos, en las redes, en las noticias, ¿cierto? Y también el término de los beneficios a los más ricos vía exenciones tributarias. Bueno, hay otros temas, por cierto, que ella ha sido muy enfática también, la presidenta del Senado, en poner cierto coto, porque hay otros temas de franco interés de la opinión pública que requieren efectivamente una discusión de más largo plazo. Bueno, la idea, ¿cierto?, es a lo menos terminar digamos, esta agenda consiguiendo lo que se ha llamado la renta básica universal, pensando siempre, ¿cierto?, en acabar con esta historia de que sea la propia ciudadanía la que tiene que castigar sus ahorros para poder salvar esta situación. Bueno, de este y otros temas vamos a conversar con nuestros panelistas estables y esperamos también a los amigos y amigas que están conectados en este nuevo Política y Espíritu que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, su sensibilidad respecto a este tema. Quiero, para hacer una primera bajada de este tema, ofrecerle la palabra a Rodolfo Fortunati para que nos dé brevemente, ¿cierto?, su aproximación a esta temática, ¿cierto? Agenda de mínimos y necesidades de la ciudadanía, Rodolfo. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Reciban ustedes un gran abrazo. Prácticamente nos estamos encontrando después de varias semanas en una nueva temporada de Política y Espíritu que entra a una coyuntura que es especial. Es una coyuntura que seguramente se inicia ya la próxima semana con la elección de una convención constitucional. Los alcaldes de las 346 comunas y concejales también, y ciertamente la nueva institución que se estrena, que es la de los gobernadores regionales. Por lo tanto, en ese momento se va a ver la verdad de todo esto y hay que tenerlo en el horizonte como perspectiva. Respecto del tema que nos convoca, agenda de mínimos comunes y necesidades fundamentales de la población,
yo creo que es necesario poner en contexto el problema. ¿Por qué es necesario el contexto? Primero porque estamos viviendo lo que diríamos los sociólogos a propósito de Sigmund Bauman, que escribe sobre la sociedad líquida. Estamos viviendo en un tiempo donde las cosas se transcurren con mucha liquidez y así como se licuan, asimismo también se gasifican, se esfuman y vuelven a constituirse en un estado sólido, como diría. Y eso tiene una gran desventaja. La desventaja es que la memoria que tenemos sobre los antecedentes de una decisión se esfuma, es una memoria muy corta. Y entonces es necesario siempre estar evocando los antecedentes de un proceso en el cual nos vemos sumergidos. Porque hoy se sabe que vamos a ir a votar el domingo subsiguiente, para elegir convencionales de una convención constitucional. Pero se nos olvida que el origen estuvo en el estallido, que el estallido dio origen a un acuerdo de gran quincho, preferiría usar esa noción en vez de cocina, un gran quincho que logra convocar a todo el arco político del país o al arco político que tiene mayor representación. Ese fue el origen de esta decisión que vamos a culminar en 2 domingos más y que es decisiva, que es histórica. Del mismo modo, yo quisiera poner en la verdadera situación en la cual surge la llamada agenda de mínimos comunes, que tal como su nombre lo dice, consiste en un itinerario, en un calendario de acciones específicas mínimas de conversación común entre el gobierno y el Parlamento, al cual concurren otros actores, ciertamente. En el caso del gobierno, consulta a los partidos de la alianza. En el caso del Parlamento, hay múltiples consultas a centros académicos, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, ciertamente a las distintas bancadas que están representadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y entonces eso es una agenda de mínimos comunes, algo muy acotado. ¿Por qué es acotado? Porque recordemos que el origen ni siquiera es posterior a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el requerimiento planteado por el gobierno para el retiro del tercer 10% de los fondos emposados en las AFPs. Recordemos que antes de que se tomara esa decisión, ya la presidenta del Senado, la senadora Yanna Proboste, que ha liderado esta propuesta y está conduciendo la llamada agenda de mínimos comunes, ya le imploraba al presidente, y digo imploraba a nombre de el país que necesitaba resolver urgentemente esta emergencia, que retirara el requerimiento del Tribunal Constitucional para darle curso a esto y que estaba dispuesto, porque recordemos que el gobierno envía otro proyecto de retiro del 10% al cual le agrega, además, esto de los 200.000 pesos que se destinan a aquellos usuarios del sistema de AFPs que se han quedado sin nada en sus cuentas. Y además agrega una reforma tributaria encubierta al gobierno en ese mismo proyecto, por virtud de la cual se agregaría una nueva cotización de un 1%, tanto por parte de los empleadores, y estamos incluyendo aquí también a las pymes que nos interesan porque han estado deprimidas durante este tiempo, y por otra parte un 1% por parte del Estado. Ese es el origen de esta agenda de mínimos. Una presidenta del Senado representando a los senadores que se alinean en torno a una propuesta pidiendo de que en nombre del país y de la población que está sufriendo se retire el requerimiento, cosa que no hace el gobierno. Y entonces el tribunal, 7 votos en contra de 13, rechaza el requerimiento del gobierno, y el argumento que trasciende, no olvidemos, del tribunal es que
este tribunal no puede, dice uno de los miembros de él, no puede darle la espalda a las necesidades del país y por eso tomamos la decisión. Y es una decisión política, siempre han sido decisiones políticas las de Parece este tribunal constitucional. Y entonces, Carmen, ese es el sí, contexto en el cual cerramos surge esto. que, Pero ¿qué ocurre? Y con esto termino. Que la agenda de mínimos que se plantea para darle despacho urgente a ese tercer retiro comienza a generar otras expectativas que son prácticamente lo único que faltaría es incorporar en ella el cambio del modelo económico o el cambio del régimen político. Y eso sabemos que está radicado en otro tipo de instancias que tienen tareas de más largo plazo. En otra ronda yo creo que vamos a poder profundizar. Exacto. Pero Tiene muchísimas aristas. Fantástico. Muchas gracias, Rodolfo. Siempre es muy ilustrativo escucharte. Muchas gracias. Jorge, en el mismo tema, ¿con qué elemento nos puedes aportar tú para digamos, matizar y para poder ampliar la conversación, ¿cierto? Y ofrecerle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan elementos de juicio para poder entender el impacto, la envergadura de lo que significa en el país actual, digamos, esta agenda de mínimos frente a la ciudadanía. Sí, la verdad es que uno nunca termina de sorprenderse de la distancia que existe entre la percepción que tiene el gobierno de la situación y la percepción que tienen las personas comunes y corrientes de lo que está pasando. Incluso uno mismo, a pesar del oficio que uno ejerce, que es el de sociólogo, uno mismo al revisar las cifras, al ver, ¿no es cierto?, distintos informes, se sorprende muchísimo con los datos que hay. Son realmente impactantes. Uno de los que a mí me impactó más es que entre el 2019 y este año prácticamente se ha duplicado la cantidad de familias que viven en campamentos en Chile. Entonces hay cerca de 85.000 familias que hoy en día viven en campamentos en Chile, siendo que antes, digamos, del estallido social eran alrededor de 49.000, 48.000 familias, ¿no? De acuerdo a ciertas estadísticas que tienen algunas fundaciones. Lo otro que también es muy impactante es el tema de la inseguridad alimentaria. Ya han habido algunos reportajes respecto de que hay muchas familias que solamente están comiendo una ración diaria, digamos, de comida, y eso es algo que desde hacía mucho tiempo no se veía en Chile. La cantidad de ollas comunes también es impresionante, ha subido mucho, y bueno, también hay reportajes muy desgarradores respecto de esa situación. Hay más de 500 ollas comunes en Chile. Y la mayoría están en la región metropolitana, pero también hay muchas en las provincias. Y la situación general, desde el punto de vista económico, si bien es cierto, ha tenido una leve mejoría, no deja de ser tremenda también, porque son más de 2 millones las personas que no están ocupadas en relación a la misma fecha, digamos, del año pasado. Entonces, es muy grande la cantidad de personas que están desempleadas, aun cuando por lo menos el Banco Central tiende, digamos, a visualizar que hay un pequeño repunte, pero es muy grande la pobreza que ha generado esta pandemia. Y es una pobreza que además trata, digamos, de sobrevivir, ¿no es cierto?, de llevar adelante la situación en un marco estructural muy difícil. El otro día un economista hablaba, por ejemplo, de que una canasta relativamente sencilla, digamos, de alimentos básicos, es mucho más cara que esa misma canasta en Inglaterra, más cara que en Alemania, más cara que en Estados Unidos, más cara que en Francia. Entonces uno dice, o sea, además de que los sueldos de los chilenos son en promedio infinitamente inferiores respecto de los sueldos mínimos de esos países,
además de eso, el costo de la vida es muy caro. Entonces, bueno, todo eso tiene obviamente como telón de fondo la concentración económica, el hecho de que hay muy pocos actores, ¿no?, en los distintos mercados. Por lo tanto, y ese contexto estructural, naturalmente, que es muy difícil de manejar, ¿no? Tú no puedes mover a un elefante blanco de la noche a la mañana. Y por lo tanto, todos los temas como emergentes, ¿no? Las necesidades más básicas que tiene la población hoy en día, es muy difícil de abordarlas, precisamente porque están estos factores estructurales, digamos, detrás, ¿no?, como los grandes pilares del modelo. Creo que los mínimos apuntan a los máximos en ese sentido, ¿no? Es decir, hay ciertas acciones que se podrían empezar a implementar bajo el supuesto que el gobierno escuche lo que dicen los expertos, el mundo político y también la ciudadanía, que quizá haya que... Va a haber que esperar a ver si realmente el gobierno escucha, pero realmente la situación de la población es bien dramática, muy dramática. Así es. ¿Me parece, Jorge, que le demos la palabra a Humberto para poder justamente pasarle un poco el micrófono para hablar respecto al rol del presidente? Porque lo que Jorge ha hecho ha sido poner en cifras, de alguna manera, la angustia ciudadana. ¿Ya? Yo creo que ha sido muy contundente y muy complementario lo que decía Rodolfo, porque puso el foco, digamos, en cómo se está viviendo a nivel humano, ¿cierto?, la situación actual. ¿Qué pasa con el presidente de la República en este escenario? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la tensión que existe de él en tanto representatividad, ¿cierto?, y que también es una temática muy sentida por parte de la población? ¿Cómo te acercas a ese tema, Humberto? Bueno, también hay que entrar al contexto del diálogo, a pesar de que los dos antecesores, Rodolfo y Jorge, han contextualizado muy certeramente el proceso chileno. Queda contextualizar la siguiente parte: la polis en esta tremenda crisis. Primero, una crisis, como decía Fortunati, que viene del estallido, ¿no?, previo a la pandemia. Los efectos de la pandemia, de los que nos habla Jorge, que van a ser duraderos, ¿ya?, se asocia también con una crisis de representatividad fundamental. El presidente, que en algún minuto obtuvo la mayoría de los votos en una elección donde votó muy poca gente, votó cerca de un 30% de la población, carece absolutamente de legitimidad. Esto lo dicen las encuestas. Es un gobierno que terminó el 19 de octubre como posibilidad de llevar adelante un proyecto. Y además, después, iniciada la pandemia, vio afectada su credibilidad de manera sistemática y permanente. Esto en un contexto, además, de crisis de credibilidad institucional. Acá hay un presidente y un gobierno que no solo no tiene credibilidad, sino que su propio poder se ha visto limitado por la falta de autoridad. Es decir, lo que en algún minuto fue legítimo cuando fue electo, ha perdido legitimidad en otros ámbitos fundamentales. Por ejemplo, en materia de orden público, producto de los atropellos a los derechos humanos, en la represión a la protesta. En materia de capacidad de generar políticas públicas, con su propio aislamiento. Alguien podría decir, el presidente ha logrado lo más difícil en política: poner a todos sus adversarios al frente y a todos sus partidarios acompañando a sus adversarios. Es decir, ha generado división en lo que era su apoyo y ha generado mayores niveles de unidad entre aquellos que eran sus adversarios. Eso en política es la torpeza máxima. Pero además, la íntima convicción de los ciudadanos, por ejemplo, aquellos que son en su mayoría opositores, se han dado cuenta que ni siquiera vale la pena sacar a este caballero, del cual se duda incluso de sus condiciones psicológicas. No sé si se han dado cuenta que ha sido un lugar común de los analistas terminar analizando la psicología del presidente en su cuestión ególatra, narcisista, finalmente casi como un síndrome del análisis psíquico del presidente. Su misión es gobernar y trabajar por el bien común. Esto es tremendamente dramático. Y la luz esto también, hay que decir, en un contexto de legitimación gigante de todo el sistema político. Es decir, las claves, los instrumentos para poder
dar cuenta de la situación, representar el drama humano, la angustia o las tensiones económicas de las cuales hemos hablado, están inutilizados, y en la base de eso está precisamente el rol de la Presidencia de la República. Es tanto que se ha llegado a hablar de sacar al Presidente de la República, pedirle la renuncia. Sabemos que en situaciones extremas en la democracia a veces son ciertos algunos cabezas calientes los que postulan estas tesis, y obviamente en Chile la mayoría no ha estado en eso. Ha habido una gran parte de la oposición muy responsable respecto a la necesidad de recuperar canales institucionales para dar cuenta de la crisis. Y yo creo que en ese marco, la iniciativa del Parlamento, y en este caso muy bien conducida por la presidenta del Senado, con varios cuidados, ha sido muy cuidadosa. Uno, la transparencia. No sé si se han fijado, digamos, que estamos plenamente informados de lo que hace la presidenta del Senado por redes sociales, con bastante autonomía de los medios de comunicación que a veces tergiversan esto o arman otros temas, como por ejemplo la posible candidatura presidencial de la presidenta del Senado, desviando la atención del foco del tema que es la agenda de mínimos para dar cuenta de esa gran multitud de necesidades. El tema también de una metodología de consulta, es decir, a mí me ha impresionado mucho la creatividad, en este caso debo responsabilizar a Yarna como cabeza, pero al Senado, al Parlamento, de buscar interlocutar con las organizaciones sociales. Esto es fundamental en el contexto de crisis de representatividad en el que estamos y del gobierno acabado o impotente en el que estamos enfrentando. Entonces, esto abre una luz. Cuando se hacen políticas públicas coherentes, esto se nota. Esto da precisamente lo que carece el presidente. Esto da autoridad. La presidenta del Senado no solo está actuando con respaldo, no solo está encabezando a la oposición, no solo tiene otra garantía, otro elemento clave. Nadie duda que es opositora. Ella no le tiene miedo a llegar a acuerdos o buscar acuerdos, sobre todo de mínimos, sabiendo que en los máximos tiene diferencias profundas. Nadie duda que ella es opositora. Si alguien por ahí, vi por ahí a Pamela Giles, digamos, tratando de acusar por la cocina, bueno, acá efectivamente se intenta elaborar un acuerdo de cara al país. Acá no sería, esta es la olla común más grande que hay en Chile en este minuto, claramente, y no una cocina. Y en ese sentido ella no ha tenido ningún empacho ni ningún temor, y eso es muy potente, eso le da esta clave. Yo creo que ahí es donde estamos demostrando algo que da esperanza, y que es que cuando la política se hace bien, la política abre caminos. Ojo, y aquí pongo mi pero. Yo he dicho en redes sociales, me adelanté, y contrariamente a lo que mi posición ha sido muy moderada en esta materia, es decir, yo me he cuidado mucho de decir, mira, no buscamos votar al presidente, no nos interesa, nunca nos ha interesado. Ya creemos que hoy día sacar a este presidente sería darle una excusa ante la historia. Acá lo que tiene que caer es el juicio de la historia sobre el fracaso de este súper rico que llegó a ser presidente de Chile, para que no nos vuelva a ocurrir esto de nuevo. Y por lo tanto, me niego a que en algún minuto aparezca como una víctima de una oposición desesperada por la pandemia o de algún gesto acusado de populismo. No. Acá hay que esperar a que este caballero termine de fracasar. Esa ha sido mi posición hasta ahora. Sin embargo, debo decir que si Piñera no responde como corresponde a este esfuerzo gigantesco de la oposición expresado en el Parlamento, al pueblo democrático de Chile no le queda más salida, porque tal como lo especificó Jorge Rodolfo, la crisis es de tal magnitud que hoy día ya no es un problema de perfiles políticos ni de juicios históricos adelantados sobre el fracaso de este narciso que tenemos en la moneda. Es un tema de cómo respondemos efectivamente y con urgencia a la vena, a la necesidad de la gente que se está describiendo. El retorno del hambre, el abandono, digamos, de esos niños en las tomas, en las poblaciones, en los campamentos, la inseguridad que existe y sobre todo la impunidad de la injusticia cometida, digamos, durante la represión. Un saludo al pueblo colombiano en sus reivindicaciones y en su legítima aspiración de derechos, un llamado a la ciudadanía de Colombia a buscar los caminos de la paz y un recordatorio del otro la gran voltereta, el gran ridículo que nos hizo internacionalmente el presidente Piñera con el señor Iván Duque en la frontera de Venezuela. Así como reclamamos una salida democrática en Venezuela, ellos debieran pedir perdón hoy día por cómo actuaron en ese minuto respecto de, desde Colombia,
y hoy día vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Colombia y los atropellos de los derechos humanos que están ocurriendo allí. Sí. Muchas gracias, Humberto. Y por Dios que se parece al camino recorrido por nosotros desde el estallido, lo que está pasando hoy día en Colombia. Los tres pusieron un poco, y es parte también de la temática que hoy día nos congrega. Finalmente estamos hablando de los dolores de la gente. A Política y Espíritu le interesa, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, poner en el centro de la discusión a la persona humana y su dignidad. Y es por eso que, en el fondo, a partir de todo lo que ustedes nos han planteado, crece una tensión enorme, se nos provoca una sensación de tensión cuando pensamos en las expectativas que tiene esta ciudadanía sufriente, digamos, frente a las posibilidades reales que tiene el Estado de dar respuesta. Y cuando miramos el comportamiento de la oposición frente a esto, ¿cómo le hablamos a la ciudadanía? ¿Cómo generamos la esperanza? ¿Por dónde debiéramos iluminar este camino? Y ya en la parte final de nuestro programa, ¿cómo le hablamos a la ciudadanía en términos de un trabajo conjunto, un trabajo serio, responsable, transparente? Que dé cuenta de alguna manera de la seriedad, de la responsabilidad histórica que nosotros tenemos para conducir o proponer una alternativa al pueblo que nos observa. Rodolfo, muy brevemente nos quedan algunos minutos, por favor, necesito Yo quiero opinión dar nada respecto a más este tema. dos noticias que son muy esperanzadoras y que permitirían avanzar ya, aunque se trate de una agenda de mínimos, hacia un estado de bienestar. La primera información que tenemos que es segura es que la tasa de crecimiento económico durante este año llegaría al 7% en Chile, y eso es una base de sustentación muy importante. La segunda, como tal vez nunca en este siglo, los precios del cobre han llegado a tales niveles que hoy día estamos a $4.50 la libra de cobre, y se supone, incluso por proyecciones, que podríamos alcanzar por 2 años, incluso $9, el doble de lo que está valiendo hoy. Eso significa que podríamos dar una sustentación económica a una agenda social de mucho más largo plazo, como la que espero yo se pueda prefigurar en 10 días más cuando concurramos a las urnas. Ok, muchas gracias, Rodolfo. Jorge, y sobre todo considerando las características de esta oposición tan dispersa, ¿cierto? Una cantidad de candidatos presidenciales, una tendencia, ¿cierto?, a chaquetear, digamos, lo que se está haciendo, este afán un poco de boicotear la agenda de los mínimos. ¿Qué te pasa a ti respecto de eso? ¿Cómo le hablarías tú a la población que nos escucha? Varias ideas se pueden mencionar. Mirándolo a Humberto, se me ocurre una especie como de metáfora futbolística, a él que le gusta tanto la Católica, que tiene que ver básicamente con que cuando tú estás de alguna forma atacando, ¿no? Y en este caso estás construyendo, por así decir, la posibilidad del gol, ¿no? Que en este caso sería el que la centroizquierda vuelva al gobierno. Hay muchas estrategias posibles, ¿no? Eh, Hay algunas más creativas, otras menos, hay algunas más arriesgadas, otras menos. Sin embargo, la gente que está defendiendo defiende de manera muy sencilla y muy simple. Es cada vez que puede, ¿no es cierto?, da, digamos, codazos o patadas, patadones, ¿no es cierto?, a los delanteros, y cuando puede, digamos, tira la pelota lo más lejos posible, ¿no? Así, para adelante nomás. Y yo creo que el gobierno está un poco en esa situación, ¿no? Al final de un partido que está perdiendo claramente y está tratando de que no le pasen más goles, y la oposición está tratando de ser creativa. eh, Sin embargo, a mí me pasa, digamos, cuando escucho a Rodolfo, creo que efectivamente las noticias económicas son positivas y son, digamos, dan un cierto optimismo. Pero claro, el político en general trata de transmitir más optimismo, y el analista muchas veces trata de transmitir un poco más de crudeza o de realismo. Y yo la verdad es que veo mucho individualismo en la oposición todavía. Y por lo tanto, quizá hay que esperar algo de tiempo
para que realmente converjan las voluntades, porque finalmente acá hay un modelo al cual podemos imitar, que es precisamente el que ha puesto en el tapete la presidenta del Senado, pero que yo no veo muchos imitadores. Entonces, me da la impresión de que falta algún tiempo para que efectivamente esa conducta de lideresa, digamos, de estadista de alguna forma, que ha adoptado la presidenta del Senado, cale en el resto del cuerpo político para que efectivamente la oposición tenga una conducción y una suerte, digamos, de relato que pueda convencer a la ciudadanía de que somos la alternativa correcta para los próximos años en el país. Muchas gracias, Jorge. Y siguiendo en esa línea, Humberto, nos falta mucho tiempo. Es un tema de tiempo, es un tema de institucionalidad. ¿Por dónde va la mano, digamos, en este análisis? Porque claramente yo creo que no es un tema de buena fe, no es un tema de buenas intenciones, pero en lo concreto, ¿cómo hacemos para acercar las expectativas de la gente con el comportamiento finalmente de quienes están asumiendo un relativo liderazgo en esta temática? ¿Hasta dónde? ¿Qué pasa con la oposición, con las fuerzas de la oposición? ¿Cuál es el desafío finalmente? Mira, antes de pasar a la oposición, hay que decir finalmente la conclusión de lo que pasa con Piñera. Si Piñera se transforma en obstáculo para el acuerdo de mínimo, si él lo ve solo como un ganar tiempo, si él intenta aprovechar o capitalizar esto en desmedro con el tema electoral y produce la ruptura, es decir, el fracaso del esfuerzo del Parlamento por un acuerdo mínimo, a las fuerzas democráticas no le queda otra que postular efectivamente el término anticipado al presidente Piñera. Yo creo que eso, que suena muy extremo, es la conclusión lógica y por lo tanto, mira lo que está ocurriendo, digamos, efectivamente. Este es el esfuerzo más importante que está haciendo el pueblo democrático por darle una salida institucional a la crisis que nos genera un presidente que no tiene poder ni legitimidad en un momento tan importante de crisis del país. Así es la historia. La historia puede que se haya podido escribir de otra forma, pero cuando llega a ciertos momentos y creo que es muy importante que el presidente sepa esto, porque este es el principal incentivo para llegar a acuerdo en el acuerdo de mínimo, cumplirlo y llevarlo adelante. Y es la única fórmula que él tiene también para darse cuenta que tiene que enfrentar a esos orejeros que andan cuidando el sistema de FP o sus recursos, digamos, ante una posible modificación tributaria que haga al patrimonio, digamos, de los más ricos tributar. Y eso es esencial, porque al frente están las pymes, al frente está la gente de los campamentos. No hay, aquí la contradicción de intereses es clara. No hay espacio para hacerle el quite. Y por lo tanto los demócratas estamos en esta encrucijada. Aquí no queda otra que responsablemente apoyar la gestión del Parlamento, encabezada por Jasna Proboste, y no enredarse con los temas de las candidaturas presidenciales. Eso es la historia dirá y el pueblo hablará en su debido momento. Ese es otro punto cuando llegue el tema de la elección. Por lo tanto, pensando y dándole continuidad hacia allá, la oposición efectivamente está al debe. Está al debe porque esto ha sido una excepción dentro de la conducta de la oposición. Ha perdido la oportunidad de haber tenido una posición común en las candidaturas a gobernadores regionales. Perdió la oportunidad de haber tenido una lista única en la convención y por el apruebo, que le habría dado una mayoría bastante clara para imponer los términos de la economía de derechos sociales que necesitamos, recuperar los recursos naturales, por ejemplo, y otras que podríamos estar hoy día discutiendo. Por lo tanto, la tercer gran desafío que viene, en términos de la institucionalidad y el desafío político, es darle representación al pueblo en el proceso presidencial que viene. Y eso obliga a que la oposición haga un esfuerzo ya no de mínimos. Y esta es la otra tarea que debieran construir los partidos. Debieran encabezar a aquellos que quieren ser candidatos y presidentes. Un programa de gobierno común. Sino que donde queden planteadas las principales reformas que un gobierno de Chile debe hacer para llevar adelante la nueva constitución y la reconstrucción post-pandemia. Yo creo que la tarea está fijada. Y de ahí, de ese debate, y no de andar aleteando por los pasillos del Congreso, ni en los matinales, van a salir efectivamente las figuras
que van a poder contar con la confianza de la ciudadanía en la próxima elección presidencial. Yo creo que ahí está el desafío de lo que le denominamos oposición. Y estoy convencido que cualquier propuesta tiene que ser en el marco más estricto de una profundización democrática, que los caminos, las vacilaciones, los devaneos de orden autoritario o de populismo poco claro respecto a la institucionalidad democrática no tienen futuro ni van a tener el apoyo de la ciudadanía. Hoy día la derecha está contenta porque hubo un triunfo de la derecha en Madrid, que golpeó a la izquierda europea, española. Debo decirle a los que desde la derecha celebran ese triunfo, que lo que fue un castigo certero y claro a un gobierno que ha cometido errores en España. Y que ese castigo se le va a dar a la derecha en Chile en las próximas elecciones. Que no hagan cálculos errados de lo que ha habido y saquen las lecciones que corresponden. El veredicto de la ciudadanía con las autoridades de este gobierno en las próximas elecciones va a ser ejemplarizador en la historia. Ok, muy bien. Veremos el ejemplo de la historia, ¿cierto? Que ya se va a escribir muy luego. Estamos a muy pocos días de un momento que va a marcar una inflexión importante en el curso de los acontecimientos políticos en nuestro país con los resultados de las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo, que espero que podamos conversar al respecto en la próxima semana. Bueno, de este modo damos por finalizada la conversación de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre, sus aportes de verdad contribuyen mucho a la discusión informada, que es lo que se necesita hoy en día para hacer más y mejor democracia. Así es que un gusto estar nuevamente con ustedes, Humberto, Jorge y Rodolfo, y nos vemos, ¿cierto?, junto a nuestros amigos y amigas que no están. Nos vemos la próxima semana. Gracias, en un Carmen, nuevo encuentro de diálogo de política y opinión. Muchas gracias. Estén muy bien. Con fe en el futuro, con fe en el ideal.